etapa con el cuarto muro, pero los conceptos de Kirby habían quedado un poquito olvidados en este. O sea, he utilizado un poquito Harry Conway, pero poco más. Y él los resucitó y los trajo de vuelta a primera plana. ¿Cómo recuerdas aquel relanzamiento dentro de la serie de la Legión sobre los conceptos de Kirby? ¿Y cómo era tu relación con Kirby o cómo conociste a Kirby? Hello. First of all, thank you for your patience. I'm sorry, we didn't quite know where the room was. Sorry. No sabía dónde estaba la sala. Nadie lo sabe. Writers and artists need to be led around with leashes, like little puppies, you know. So I did a run on Legion in 1970s, roughly 1976 to 1978. I was very young. The strip had come available. It was a comic I loved as a child. I think I would have killed any other writer who stood in the way of my grabbing it. Bueno, pues empecé pues sobre los 70, entre el 76 y los 78, había un guión, hubiese matado a cualquier otro guionista que hubiese introducido en mi camino para escribir eso. 1978 was a very bad year in American comics. The newsstands, the kiosks that had been the heart of our business for many years were becoming fewer. And we'd had a very bad winter in America that previous year, which had further hurt sales. And most of the comic publishers were cutting back, including DC very dramatically. And as part of that, I gave up the assignment to do the Legion. Pues el 78 fue un año muy malo para los cómics americanos, los que después estaban de capa caída, había muchos menos y eso influenció de forma negativa a las ventas. También hubo un invierno muy malo y desde estaba haciendo reducciones. O sea, muchas otras compañías también las hacían y en ese contexto. I didn't think I had done a particularly good job. It was a little over my head at that point. But I'd had my shot. I got to write some of my favorite characters. That was nice. On to the next projects. About 2 years later, one of the DC editors, a man named Mike Barr, invited me to come back on the Legion. They were juggling assignments around between writers. Not too many writers were interested in doing the Legion. It had too many characters. It required a lot of knowledge of the backstory of all of these complex characters and which planet which one came from, and all sorts of ridiculous pieces of secret information. No, la verdad que en ese momento cuando lo hice no creí que hubiese hecho un buen trabajo, simplemente pues lo hice y ya está, había podido desarrollar y escribir sobre mis personajes, algunos de mis personajes preferidos. Y bueno, pues 2 años después, Mike Barr, que era editor, quería pues rescatar un poco esa saga y le costaba encontrar guionistas que quisiesen hacerlo porque bueno, había demasiados personajes, cada uno venía de un mundo diferente y era bastante complicado. To me, that was always part of the joy of the Legion. I compared it to my young son who went through a Pokemon period and he was fascinated with Charmander, turns into Charlizard, turns into Charpuppy. I never figured Pokemon out. Le recuerda mucho, eso es parte de lo que más le gustaba a él, de escribir sobre eso, porque le recuerda un poco pues, cuando su hijo pequeñito pasó su temporada de Pokémon, que Chamberlain pasaba otra cosa y luego Chamberpuppy y todo eso. So when Mike offered me the book, I was tempted to go back, but I wanted to do it right the second time. I was a better writer than I was the first time, and more professional. I had grown up a little bit. Y cuando Mike le propuso que lo hiciese, pues le fue tentador porque quería hacerlo mejor y era más profesional, había madurado como artista y quería hacerlo mejor que la otra vez. One hopes at 24 you're a little more grown up than at 19.
supones que a los 24 vas a ser más maduro de lo que eras a los 19, ¿no? I set myself a goal that if I was going to go back, Me puse la meta que si volvía, there were going to be no fill-ins, no interruptions. I would do it solidly straight through. And I ended up, before I was finished, being able to do over 100 issues straight, which in that era of superhero comics was not unique, but a very unusual accomplishment. y lo que me dije fue que no habría ninguna interrupción, que iba a empezar y que no iba a parar. Y así fue, y escribí 100 de un tirón, lo que en aquel momento era, no digo que sería la única persona que lo estaba haciendo, pero bueno, de las pocas. Originally, I was supposed to work with an artist named Pat Broderick. We did the first couple of issues together. I felt a very appropriate artist for the Legion. He had a good science fiction look, he had a good imagination, drew good strange aliens. I kept asking for stranger and stranger aliens. And after an issue or two, the schedules were pretty tight. Keith Giffen was assigned to be Pat's backup. Entonces, bueno, al principio tenía que haber trabajado con una persona que se llama Pat Broderick y tenía buena imaginación, sobre todo para todos esos aliens que yo le pedía, cada uno más extraño, y llegamos a un punto en el que hubo uno de los números que al final tuvimos que pedir ayuda a Keith. Keith and I had worked together very, very briefly in 1976, fairly unhappily for both. We were both very young. We were both very foolish. En el 76 Keith y yo trabajamos juntos, la cosa no fue muy bien porque éramos muy jóvenes y estábamos éramos muy locos. Within about a month or two, Pat Broderick had to drop off the Legion, and Keith was the natural successor to take over the whole thing. I was a little nervous because of our past experience, and foolishly so. And he stayed for several years after that, not for the full length of the issues I did, but he stayed for a long stretch. We did some of our best work together. Pues en un mes o dos Keith tuvo que reemplazar a Broderick y bueno, pues al principio yo conociéndole y tal por las experiencias anteriores no sabía muy bien cómo, estaba un poco nervioso y no sabía bien cómo iba a ir todo, y al final pues bueno, trabajamos juntos, hicimos muy buenas cosas juntos. Keith is one of the most imaginative artists to ever work in comics. At the time I was working with him, he didn't realize he was a writer. He has since realized that he has that skill as well. But he was a tremendous contributor to the series because he would have very fertile ideas. Many of the ideas were very foolish, but many of them were also brilliant. Keith es una de las personas con más imaginación que conoce y en aquel momento no sabía que además de todo lo que podía hacer iba a ser también un buen guionista. Ahora ya sí lo sabe. Tenía muchísimas ideas, pues algunas de ellas un poco descabelladas y otras impresionantes, muy buenas. When collaborative comics are working well, it's a wonderful form because it becomes a creative game of can you top this? And it's really the same as sitting around with your friend at night over a soda or a beer and saying, what if? And your friend comes back with a different idea. And you say, no, but that's okay, but then why not this way? And you go back and forth. Pues si consigues trabajar bien en cómics y tener un equipo, una persona con la que trabajas bien, al final acaba siendo pues como si estuvieses tomándote una cervecita o algo con un amigo y estás ahí. Y si hiciésemos esto, sí, vale, y tu amigo te dice, no, mejor esto, y es algo muy positivo para ambos. Keith would often ignore things in the plots that I gave him to draw up, and then I would promptly ignore what he had drawn and write something else entirely over the characters. Keith a veces se olvidaba, o sea, ignoraba por completo cosas que yo había escrito en sus dibujos y a veces yo hacía lo contrario, es decir, que ignoraba sus dibujos a la hora de escribir. But our sense of who the characters were and of the future we were interested in building was in harmony, and
that showed in the work, and people responded to it very powerfully. It became one of DC's most successful projects. Pero los personajes, la idea que teníamos de los personajes era la misma, la idea del futuro que esperábamos para nuestros personajes también era la misma, y eso hizo que fuese uno de los éxitos más grandes de DC. Long answer to a short question. Una respuesta muy larga para una pregunta muy corta. Tu editora en la Legión de Superhéroes era Karen Berger. Años más tarde, entre tú y ella, creasteis la línea Vértigo por un lado, y por otro lado la primera línea de novelas gráficas en DC, un poquito separadas en el tiempo. ¿Cómo recuerdas aquellas dos iniciativas desde el punto de vista editorial, de mercado, de éxito? So, I hired Karen Berger as my assistant when she was just coming out of college. She had an internship at a science fiction magazine called Omni. I don't know if it was distributed here in Spain in any real numbers, but had not had a professional job before. La contraté como asistente cuando acababa de salir de la universidad. Había hecho prácticas en una revista de ciencia ficción que se llama Omni, no sé si se publicaba Omni aquí en España. She hadn't read comics, hadn't particularly cared for comics, but I was looking for someone to take over the administrative part of the job I was doing so that I could move on to working on other things. Nunca había leído cómics, no era eso, no era lo que ella hacía, pero yo lo que quería era alguien que se ocupase más de la parte administrativa para yo poder ocuparme de otras cosas. When she became an editor, it really was because as soon as she tried her hand at it, she showed her competency. And very quickly she began to show that her style and her taste in material was distinctive. Pues cuando se convirtió en editora fue pues porque lo intentó, probó como era ser editora y nos dimos cuenta de que era muy competente porque tenía un estilo muy particular y mucho gusto. The really great editors, whether it's in comics or in prose magazines, put their taste into the magazine enough that you can tell who's editing it without looking at the name on the masthead. And that began to be evident with Karen's work. She became my editor on Legion. She's about the third editor that I worked with there, stayed on that for many issues. But more importantly, she began revitalizing Wonder Woman, brought George Perez onto that project, helped George evolve into realizing that he in fact was a writer as well. She began publishing idiosyncratic books that were unlike other things that DC had done. Amethyst, very fondly remembered fantasy comic, Angel Love, a kind of modern Archie comic, interesting, strange things. Entonces, una de las cosas que tienen los grandes editores es que, ya sea de revistas especializadas o de cómics, es que tienen un toque muy particular que hace que sin mirar el nombre de quien ha editado las cosas sabes que son ellos. Ella fue mi tercera editora, después había tenido momentos y empezó a trabajar en muchas cosas, trabajó en Wonder Woman, le enseñó al dibujante del que hablábamos antes que también podía ser un buen que también podía ser un buen guionista, trabajó muchas cosas muy distintas y muy particulares como Angelo Block. One of Karen's assignments in those years was to help us develop talent from England. When you go back to the 1980s, the world seemed like a much larger place. There was no internet. FedEx was very new and very complicated and very expensive. Even a long-distance phone call was a big deal and an expense. So the idea of working with writers and artists from outside the United States, unless they were willing to work
for miserably cheap wages was very rare. Uno de los trabajos que tenía que hacer Karen era pues traer un poco a los autores de Inglaterra, y bueno, pues vamos a ponerlos en contexto. En los años 80 el mundo parecía mucho más grande de lo que puede parecer ahora, no había internet, FedEx era algo nuevo, muy complicado, muy caro, incluso hacer una llamada como revertido a otro país era algo como increíble. Entonces la idea era cómo traer a autores que no fuesen de Estados Unidos o artistas que no fuesen de Estados Unidos. There was an extraordinarily talented Spanish studio that did a little bit of work for American comics in those years. I remember his name, Josep Tutan. Josep Tutan, que trabajó en un estudio muy importante con mucho talento que estaba trabajando, que intervino en esto en aquella época. Unfortunately, the main reason they were getting work in America was they were working very cheap. Y la razón principal por la que tenía mucho trabajo en Estados Unidos es porque eran muy baratos, que en aquel momento pues era lo esencial. By the early 1980s, when Karen was given this assignment, the world was getting a little bit smaller. FedEx was starting to work. Clearly, we still didn't have internet or digital publishing available to us, but you could connect from one place to another. Banks would only charge you one body part for doing a wire transfer to another country. So you could hire someone from working far away successfully. Para cuando empezó Karen, pues estamos hablando de principios de los 98, el mundo ya se estaba haciendo un poquito más pequeño. No digo que hubiese internet ni nada así, pero bueno, FedEx ya estaba empezando, era algo un poquito más normal, y por hacer una transferencia bancaria a otro país ya no te cobraban solo pues un miembro de tu cuerpo. Bueno. Through a series of odd relationships, we first encountered a group of British artists and writers who were working for a magazine called 2000 AD, which was a science fiction magazine, and the editor there, Steve McManus, had very good taste, and it was a very groundbreaking magazine at the time, but they were not being particularly well treated financially, and the magazine was not being printed by anything resembling a modern printing press. I think Gutenberg was still working in the basement. So they were not very happy. Pues por una serie de circunstancias conocimos a una serie de autores británicos que estaban trabajando en una revista de ciencia ficción que se llamaba 20 AD. Yeah, 2000 AD, y que bueno, pues ahí había un editor que tenía mucho gusto, pero por desgracia no les iban muy bien las cosas económicamente hablando, y tenían un estilo de impresión que era pues de aquella época, no, de mucho antes. The artists were being hired first because art is instantly visible. There's no translation issue. You can see whether or not it connects with people. But Karen also began investigating working with writers and forming relationship with writers. They almost spoke the same language in England. Not quite, but it was close. Los artistas pues eran los primeros los dibujantes eran los primeros que se contrataban, porque bueno, al final no hace falta hablar un idioma diferente para entenderlo. Y los escritores, pues bueno, Karen más o menos habla el mismo idioma que ellos, porque ya sabéis que en Inglaterra y en Estados Unidos más o menos habla el mismo idioma. Although other editors played a hand in that process, Karen really was the one who had a tremendous role in developing some of the British writers. Worked with Alan Moore on Swamp Thing, Grant Morrison on some of his earliest work, other people less famous or less continued popularity, but also very brilliant. And one of the writers she developed was this young journalist wandering around in a black leather jacket who desperately wanted to write some comics. And the first ones he wrote were fairly desperate, but who then developed the retake on Sandman, Neil Gaiman.
Karen, como otros editores, participó en el proceso y rescató, digamos, a muchos autores pues, de la talla de Alan Moore, de Morrison, y también otros menos famosos, y entre las personas que rescató de alguna manera pues estaría ese periodista desesperado que pues al principio, que estaba ahí en el fondo, en su sótano, que al principio escribió cosas muy desesperadas y que luego cosas no tan desesperadas en Sandman, como Neil Gaiman. The kinds of books that Karen was producing became clearly something very different and very special for DC. They were starting to attract a different audience, more women than we'd had reading comics in quite a number of years, particularly a lot of women who were college age, a lot of goth types who related well to death. Pues los libros los cómics que produjo Karen atrayeron a un público un poco particular, a un público diferente, un público que DC nunca había tenido hasta entonces, a más personas, a más mujeres, sobre todo, perdón, y a un tipo de personas, mujeres que tenían la edad de estar en la universidad, y a muchos góticos y muchas góticas que, por una razón especial, estaban muy atraídos por la muerte. So we felt that there was an opportunity to really make this a separate line, and that's where the imprint Vertigo was born. These weren't our first graphic novels in the US. We had started to publish Frank Miller's Dark Knight Returns, was our first venture into the book format, the true graphic novel format, very successfully. Alan Moore and Dave Gibbons' Watchmen. But in many ways, Sandman in particular was the breakthrough as a graphic novel, because it not only sold well initially into bookstores, but it continued to sell well, and it showed that you could publish volume after volume in a series of books and hold an audience that way, which was a very new experience for American comics publishing. Pues esto fue, digamos que de esta manera vimos cómo había una oportunidad para esta parte, para crear una parte más oscura dentro de lo que estábamos haciendo antes, ¿no? Y ahí fue pues donde entraron las novelas gráficas. Pues empezamos con el Retorno del Caballero, el regreso del Caballero Oscuro, de Miller, con Watchmen de Alan Moore, pero lo que sí que realmente puso un antes y un después fue Sandman. ¿Por qué? Porque lo que suponía era una cierta continuidad, digamos, que pese a durar mucho tiempo hacía que el público siguiese ahí expectante y que durase mucho tiempo, y eso fue lo que marcó un poco la diferencia. ¿Cómo recuerdas todo el momento de Crisis en Tierras Infinitas? De relanzar el universo de ficción casi desde cero. ¿Quién tomó esa decisión? ¿Entre cuántas personas tomaron esa decisión? Estaba Janet Kahn por aquel entonces por allí. ¿Cómo recuerdas aquel momento tan importante en la historia de So the idea that the DC universe was too complicated for its readers was something that was talked about through the late 1970s and the early 1980s. At that point, the Marvel universe was simpler, it was younger than DC's, and it sort of had a singular timeline. Only one guy had ever been Spider-Man. Iron Man may have had 4 different suits, but he had only one gender and one ethnicity. DC's was much more complex. Bueno, pues la idea de que, digamos, alrededor de los 70 o los 80
empezó esa idea de que el universo de DC era demasiado complicado para su público, digamos. Marvel era más simple, pues tenía un público, digamos, más simple, más joven, y tenía solo una línea temporal. Pues por ejemplo, Spider-Man era de una determinada manera y era como más lineal. Iron Man, vale que tuviese 4 trajes diferentes, pero solo era de una etnia, solo tenía una personalidad. Lo nuestro de DC era más complicado. By the mid-1980s, we felt that it might be a good idea to do something to simplify the DC universe, pull it all together, and also to invite our readers who we may have lost the attention of to come back into the story. Reboot was not a word in English then. I don't know what the word for it is in Spain today. But reboot. I apologize for many of America's exports. McDonald's, Starbucks, Reboot. We send you a few good things. Frankfurters. Bueno, dice que para mediados de los 80 vino, digamos, esta idea de simplificar el universo de DC, y nos habla de la palabra reboot, de relanzar. Reboot, que dice que siente mucho todo esto que nos han mandado los americanos, pues el McDonald's, todas estas cadenas y palabras como reboot. The management of DC at that point was basically Jeanette Kahn, who was the president, and really very much a fearless leader for the company. She was a woman of great creative courage. I was under a variety of different titles through that years, what in modern terms you call a chief operating officer, the person who makes the nuts and bolts of the company work, who makes sure we had actually made a profit and we produced our projects on time. Dick Giordano was the editorial leader of the comics. And we felt it was a good time to do this. En aquel momento, pues en la dirección, Janet Cohn estaba en la dirección, y yo en aquel momento pues me ocupaba un poco, digamos, de la dirección operativa de los proyectos, pues que todo cumpliese con los plazos exigidos, etc. Y Donald estaba de líder editorial, entonces fue ahí cuando decidimos que quizás fuese un buen momento para hacer eso. DC Comics was about to turn 50, and at least the phrase in America is you often have a midlife crisis at that point. Instead of buying a car or chasing someone younger, we decided to restructure the DC universe. Pues como decimos, DC estaban en la crisis que aquí llamamos la crisis de los 40, en realidad en Estados Unidos le llaman la crisis de los 50, de la media vida, y DC estaba en esa crisis, y en lugar de comprarse un coche o de irse con una tía más joven, pues lo que hizo fue lanzarse en este proyecto. It worked out better than those other ideas. Funcionó mucho mejor que las otras cosas. The creative credit goes to Len Wein as the project editor, Marv Wolfman, George Perez, who were the creators who did the series of it. It was an incredibly hard project to do. Y ahora, bueno, que digamos el reconocimiento creativo hay que dárselo a personas de la talla de Len Wein o de George Pérez, que son los que realmente hicieron el trabajo creativo de todo eso. It was also benefited by a couple of names people wouldn't remember as well. Bob Greenberger, who was the assistant editor, who had an encyclopedic knowledge of the DC history, and a fellow named Peter Sanderson, who was a former Marvel assistant editor, who knows far more about all of the facts of the history of the universes and comics than anybody ought to. Y también contamos con la colaboración de personajes un poco más anónimos que no conocía igual nadie, como Bob Greenberger, que llevaba años y que tenía unos conocimientos de enciclopedia de todo el universo, y también Peter Sanderson, que era asistente de edición, pero que también efectivamente conocía muy bien todo ese universo. And we blew everything up and put it back together. Así que hicimos que todo explotase y luego lo volvimos a reconstruir de nuevo. En los años 90, con la generación Image,
a vosotros apenas os afectó toda la creación del sello Image y en menor medida la crisis del mercado norteamericano del cómic. ¿Por qué crees que fue debido a eso? There were a lot of ups and downs in the North American comic market. The decline of the newsstand, the emergence of the comic shop. There was a brief period when, following the introduction of the Teenage Ninja Mutant Turtles, there was a boom in black and white comics and then a bust in black and white comics. Image Comics launched very successfully initially, but with some real challenges a year or two in because people were buying large quantities of them, feeling that they could resell them years later. We saw that ourselves. We did a Death of Superman story that we thought was just going to be a story, and instead became a crazed phenomenon, with editorials in the New York Times talking about how dare we kill Superman. Bueno, pues el mercado americano en aquella época tenía muchos altibajos, ¿no? Pues con los kioscos que inicialmente vendían cómics fueron desapareciendo, poco a poco aparecieron las tiendas especializadas de cómics, de repente hubo el boom de los cómics en blanco y negro y justo después quedaron en declive. Entonces, bueno, pues como que había muchos cambios diferentes, y lo que le pasó a Image Comics es que al principio empezó con muchos éxitos y luego, pues un año o dos más tarde, menos. ¿Por qué? Porque la gente compraba grandes cantidades y se les había ocurrido la idea de que luego podían revenderlas. Y entonces eso, pues hubo altos y bajos, y luego hubo cosas que de repente tuvieron mucho éxito, pues como Superman, se empezó a hablar mucho de Superman hasta llegar a editoriales en el New York Times que decían cómo se les ha ocurrido matar a Superman, etcétera, etcétera. Worse than any of those, perhaps, in the mid-1990s, Marvel went through two very large stupidities. One where they bought a distribution company called Heroes World and mismanaged the situation in a way that closed probably a third of the comic shops in America. And then Marvel itself went through a bankruptcy that wasn't about the company's business problems, but about the financial manipulations that their owner had run. Y dentro de eso, pues Marvel tuvo dos, digamos, deslices importantes. Uno de ellos fue comprar Heroes World, y la manera en la que se gestionó esa situación hizo que se cerrase un tercio casi de las tiendas de cómics en Estados Unidos. Y luego, por otro lado, también se declaró en quiebra financiera, no porque tuviese problemas financieros reales, sino por la manipulación financiera que se estaba llevando a cabo dentro de las altas esferas de Marvel. What enabled DC to survive, in many ways to thrive through much of this, I think largely comes down to two things. We had ownership that was a company that believed in creativity. We were part of the same company that, although it varied in its name over the years, had included the Warner Brothers movie business, the Warner Brothers TV business, Atlantic, and other major record labels. They understood the fact that creative industries go up and go down, and you have to manage through that. And they had deep financial resources that we were able to draw on when there were difficult years. Pues lo que hizo que DC sobreviviese y que además saliese adelante pues bien fue sobre todo que entendió bien la creatividad. Es decir, que pese a los pues tuvo diferentes sellos, diferentes nombres, nos habla de Warner Brothers, de Atlantic, pero en cualquier caso entendieron que los mercados creativos tienen sus altos y sus bajos, y que pues a veces hay que lidiar con eso. Y además tenían
estabilidad financiera suficiente para enfrentarse a momentos de dificultades financieras. The other factor, I think, is that the management of the company and the team that was producing the comics were passionate about comics and stayed for the very long time. And we had our eyes always on what our long-term goals were. More diverse comics, wider audiences for comics, and to the extent that you can make it a management goal, just doing better comics. We didn't always succeed. We published our fair share of garbage. That happens in any creative industry. But we published many, many things that we can look back on proudly, and many things that are still selling today and that are still being built on today. Jeanette stayed for 25 years in a couple of different roles. I stayed for almost 40 years. And there was a team around us, people I've mentioned, Dick, Karen, Len, other names that I haven't, who were equally dedicated to the idea that this was an important business, that we were not there to try to get promoted to the movie company or to find a job in the book publishing division. We were very happy if we could work with comics and do a good job with it. We were very well treated by the parent company, so we didn't need to try to figure out how to jump to the next good job. But we loved the medium, we loved what it could be, and we wanted to see it. Neither Jeanette nor I would ever have dreamed of what comics have become in America and across the world, but it is in many ways an outgrowth of the things we were trying to achieve. The tree just grew larger and more varied than we could ever have imagined. Otro factor que creo que también hizo que sobreviviese en aquellos años tan difíciles fue que tanto la dirección como el equipo en general eran grandes apasionados del mundo del cómic, y todos tenían este objetivo a largo plazo de crear cosas diferentes y cosas mejores, ampliar el público que tenían, y que además son personas que estuvieron ahí durante mucho tiempo. Pues dice que bueno, que hicieron mucha mierda, hicieron muchas cosas malas, pero también hicieron cosas maravillosas juntos, mucho trabajo del que están muy orgullosos. Janet estuvo ahí varios años, él estuvo 5, con lo cual pues hubo mucha continuidad y dedicaron mucho tiempo a desarrollar ese ideal que tenían. Era un sueño, ni ella ni él hubiesen esperado nunca llegar a donde llegaron. No tenían el objetivo de llegar al cine, ni de llegar a los libros más importantes, ni nada así, simplemente querían seguir disfrutando y seguir haciendo lo que estaban haciendo. Además, la empresa que formaba parte, o sea, el grupo, estaba contentos con ellos, tampoco les daba muchos problemas, y eso pues les ayudó también a seguir haciendo lo que estaban haciendo y a no preocuparse de dónde iban a encontrar su próximo proyecto, porque estaban tranquilos. ¿Alguna pregunta para Paul? Sí, yo antes de nada darle las gracias por su trabajo en la Legión de Superhéroes, que a mí me marcó de joven, hace muchos años, y quería preguntarle cómo vivió los reboots de un grupo, o sea, de su grupo fetiche, la Legión, los diferentes reboots, y cómo cambiaron muchas cosas que él hizo, vamos. Thank you for the support over the years that's let me get away with this life. Muchas gracias por el apoyo que me habéis dado, que me ha permitido seguir con mi vida tal y como soy desde ahora. When you go to work creatively in a place like the DC universe, you get to play with other people's toys. You've got a Batman character,
You can invent a Huntress character who is Batman's daughter. That's my character, I'm proud of her. But she doesn't exist if there isn't a Batman, if there isn't a Bob Kane and a Bill Finger and a Denny O'Neil and a Neil Adams and so many people before me. So if you build on someone else's work, I don't think you have the right to question how people build on your work. It's the way that universe works. Some of the things that have been done with characters that I developed or created, I smiled about when I read. Most I tried not to read. And once or twice when I was forcibly invited to read some of the things done with characters that I loved, I tried not to kill the people who did it. Bueno, pues cuando haces un trabajo creativo, como el trabajo que hacía yo, es un poco como que te dan los muñequitos de otros para que juegues con ellos, ¿no? Entonces, sí que puedes, si tienes un personaje como Batman, tienes tu figurita de Batman, puedes, como hice yo, inventarte al personaje de la cazadora y estar muy orgulloso de tu personaje porque lo has creado tú. Pero ese personaje no sería posible si no hubiese Finger, si no hubiese Neil Adams. Si lo haces es gracias a ellos. Entonces yo creo que no tienes derecho a juzgar lo que han hecho, lo que hacen otros después de tu trabajo, porque simplemente gracias a otros has podido hacer el trabajo que haces. Pues bueno, hablando de los reboots de mi trabajo, pues unos los leo y me río, otros la verdad que intento no leerlos, y cuando me obligan a la fuerza a leer algunos, pues intento simplemente no querer matar a los guionistas. Thank you. Yo quería preguntarle cómo fue su colaboración con Wally Wood en la Sociedad de la Justicia, y crearon el personaje de Power Girl que sigue hasta el día de hoy en actualidad. I did not create Power Girl. Jerry Conway wrote the first Power Girl stories with Rick Estrada and Wally Wood, and the character was initially designed by Joe Orlando, who had been Wally Wood's assistant many years before. El personaje no lo creé yo, lo creó Conwell con otros, y Orlando fue el que también participó en ello. Joe and Wally went back and forth with much amusement as they progressively made Power Girl's bra size expand issue after issue. Both of them had a certain fascination with that part of female beauty. Pues tanto yo como Wally se lo pasaron bastante bien haciendo cada vez las tetas más grandes de Power Girl. En cada número que salía las tetas eran más grandes. Por alguna razón era algo que les divertía. I did get to write a lot of the early stories with her and to introduce a lot of her history, and I think a good piece of the personality that has stuck, which I'm very, very happy with and proud of. Sí que escribí en los inicios de Power Girl, sí que escribí mucho sobre el personaje, y sí que desarrollé mucho su personalidad, y en eso sí que estoy bastante orgulloso del trabajo que hice en ese sentido. When you look back and you compare the original stories of Power Girl to the stories of Supergirl, the character she was derived from, the first stories of Supergirl are about very much Superman's weaker little cousin who has to be protected by him, who has to be guided by him, who can't be shown to the world until she's grown up enough to be worthy of it. And it's very much of a time before ours. When I did the Power Girl stories, and I think picking up off what Jerry started, I don't mean to say he didn't. This was about a character who came to Earth, had incredible powers, and had incredible confidence in herself.
and she had what we often term agency now, the ability to affect the world around her. And if you were a young woman and you suddenly discovered that nothing could hurt you, and you could do maybe not anything, but about as close to anything as you could get, I think you'd be a pretty happy person. And you'd probably do some pretty cool things. You might also do some things that would embarrass you the next morning. But that would be part of the character too. And I think that's what I try to explore. Bueno, pues yo escribí mucho al principio de Power Girl. Y cuando comparo pues, los inicios al personaje en el que acabo derivando, que sí que es Supergirl. No es algo, Power Girl deriva de Supergirl. Eso, Power Girl deriva de Supergirl. Pues los inicios eran pues, un personaje así algo débil que necesitaba, como si fuese la prima flacucha de Superman, que necesita que la acompañen hasta que sea un poco madura. Y luego el personaje era más, cuando lo hice, pues era más esa persona que vino a la Tierra, que tenía poderes, que tenía mucha confianza en sí misma, que tenía eso que hace que afecte, que todo lo que toque cambie. Y bueno, pues en aquel momento una chica así que puede hacer todo, y si no todo, casi todo, pues supongo que si alguien se siente así, pues puede ser. No tenemos tiempo para más, así que